Hola, seres en busca de historias fuera del ordinario. Mi nombre es Jazz y has llegado a la bitácora de otro mundo. Bienvenida, bienvenido. El título de la siguiente historia es Envidia y es anónima. Para fines de narrativa, llamaremos a estas personas Ana y Luis. Ellos viven en un pueblo mediano, aproximadamente entre unas 6 u 8 mil personas en este poblado. La gran mayoría de la gente de este lugar sale a trabajar a la ciudad. No es el caso de nuestros dos protagonistas. Ellos decidieron dedicarse a la tierra, dedicarse a los cultivos, en el caso de Luis. En el caso de Ana es una ama de casa. Bueno, el trabajo de Luis consta de ir, sembrar, cosechar, vender, consumir junto con su esposa todo lo que él siembra. El trabajo de Luis es tan bueno que incluso para generar dinero extra, varias personas solicitan que él vaya a trabajar sus tierras, por lo que tienen cierto ingreso extra. Afortunadamente, esta familia no está metida en chismes, no está metida en dilemas, no hay nada malo con ellos. Simplemente son una pareja que es conocida, que es respetada y que se dedica al campo. Por otro lado, cierta familia compuesta extrañamente solo de mujeres se dice que practican magia, que varios hombres acuden a este lugar para contratar diversos tipos de servicios. Se dice que alguna de ellas practica la santería, es creyente de esta religión, otras con la Santa Muerte y demás ideologías religiosas. Cierto día, cuando Luis regresaba, para bien o para mal, su terreno estaba a las afueras. Y para poder regresar a casa, tiene que pasar por el hogar de estas personas. Él ya había escuchado estos rumores, pero decide no ser prejuicioso, decide no emitir ningún tipo de juicio. Sin embargo, ese día, de repente, un piropo llegó hasta sus oídos. Él decide ignorarlo, continuar su camino, pero esto no se detuvo. Continuó día tras día, todas las ocasiones en las que él acudía y regresaba de la zona de cultivos, recibía invitaciones a comer, invitaciones a beber un refresco, invitaciones para ir, sentarse, platicar, convivir con estas mujeres. A todo eso él decía que no, que su esposa lo esperaba en casa, que ya era la hora de la comida, e incluso nos comenta que en cierto punto estas mujeres le decían que si llegaba tarde a su casa, su esposa le iba a pegar a manera de burla. Él solo decía que tal vez sí. Cuando él llega a su casa, ya repetidas estas invitaciones, piropos y demás, le comenta a Ana. Ella le da las gracias por el comentario. Sin embargo, pues no hay nada más que hacer. Deciden no ir ante el juez de paz ni nada por el estilo. Simplemente no les afecta. Deciden no hacer grande un problema. Hasta que una de tantas veces que Luis regresaba, de nueva cuenta recibe los piropos. Solo que en esta ocasión, molesto, voltea y se dirige hacia estas mujeres.
Ellas, pensando que al fin iba a acceder a sentarse, beber, comer y platicar con ellas, la verdad es que no. Él se acerca y a grandes rasgos les dice que eviten hacer ese tipo de comentarios, que tanto él como su esposa merecen respeto, que él no le ha dicho absolutamente nada a estas mujeres y no hay motivo por el cual continúen con esas invitaciones, esos piropos. Se voltea, empieza a caminar y una de estas mujeres grita: "Vas a ser mío, Luis". Él simplemente la escuchó. Siguió caminando, llegó a su casa, dejó sus cosas, se dirigió hacia Ana y le comentó lo que había pasado. De igual manera, pensaron, dijeron ambos como pareja: ¿para qué hacer de esto un problema? ¿Para qué hacer de esto un inconveniente? No debemos meternos con esas personas. Pero ellas sí se están metiendo con nosotros. Los días pasaron. Luis regresaba a su casa, veía a estas mujeres, no comentaban absolutamente nada. Él pensaba que todo eso ya se había terminado. Pero estas mujeres han observado los horarios de Luis. Saben en qué momento él no se encuentra en su casa. La mujer que te comenté, que levantó la voz y gritó, al cabo de 2 o 3 días, aprovechando la ausencia de Luis, acude hasta su casa, toca la puerta. Ana sale. Sorprendida, se da cuenta que es aquella mujer que le había platicado a su esposo. Esta se disculpa, le dice lo cometido, que simplemente se trataba de bromas y que en vista de su buena fe por haber aceptado aquellas disculpas, le regala un plato de comida, algo sencillo. Ana, por cortesía, lo toma, se despide de esta mujer, llega hacia su cocina, se sienta y únicamente por curiosidad toma una cuchara, prueba esta comida y no sabe mal, pero decide repetir de nueva cuenta. Toma un pedazo de carne que había allí, se lo mete a la boca, siente una sensación viscosa, no logra identificar si es pollo, cerdo, res, pero algo olía raro en la comida. No le dio más vueltas, tomó el plato de comida, salió hasta el patio y decidió dárselo a su mascota, al pequeño perro que ellos tenían. Ella dice que el perro se acercó, sintió el olor de la comida y la despreció totalmente. El perro decidió no comer esa comida. Se le hizo raro, pero pensó que pues es un animalito. ¿Por qué pelearte con el animalito? Porque algo no haya comido. Pasó el tiempo. Al cabo de una semana, 15 días, según ellos nos comentan, Ana empezó a enfermar. Fiebre, dolor de cabeza, malestar estomacal. Y ellos pues acudían al médico. El médico diagnosticaba. Primeramente nos comenta que sin hacer estudios, únicamente la exploración tradicional que hacen ellos. Le daban diagnóstico de infección en el colon, infecciones estomacales, infecciones en las vías urinarias, infecciones en la garganta. Pero
Ana estaba llena de un mar de medicamentos. Los tomaba de manera puntual. Ninguno hacía efecto. Siempre era una visita al médico. Ya se había hecho eso constante. Sin saber el porqué de su malestar, uno de estos médicos opta por hacer estudios de laboratorio. Entre los más tradicionales, una muestra de sangre, de orina, heces. Pero estas pruebas de laboratorio salieron normales. No hay nada malo con ella. No hay anemia, no hay infecciones, no hay parásitos. Pero lo único que ellos notaban es que el estómago de Ana era ligeramente más grande y que cuando esto empezó los dolores se volvieron muy intensos. No había medicamento que funcionara contra eso. Los días pasaron, este cúmulo de enfermedades continuaba y cada vez parecía que salían nuevas. Sin embargo, pues el poco dinero que ellos tenían ya se había ido en esos medicamentos, en esas consultas, en esos análisis. Incluso Luis nos comentó que terminaron con un médico especialista, un médico internista, y ni siquiera esta persona leyó los motivos por los cuales Ana estaba enferma. Pero había algo raro o quizás especial con esta persona. Al momento de él no encontrar nada, le comenta, le dice a Luis: llévala en tal pueblo, acudirás con esta persona, quizás te pueda ayudar. Luis, pensando que se trataba de otro médico, de otro especialista, le comenta a Ana, deciden juntos ir, rentan un pequeño vehículo y se van. Pero al llegar, no es un hospital privado, no es un hospital público, es una casita de paja tradicional, bastante amplia, con otras pequeñas dentro de ese mismo terreno. Empujan la puerta para poder pasar y se dan cuenta de que está lleno. Hay muchísimas personas en este lugar. Personas que visten un traje elegante, a lo que ellos dicen que es la ropa de ciudad. Otras personas, mujeres con hipiles, trajecitos bordados. Gente que llevaba maletines, sabucanes, sacos, pero que normalmente en la vida cotidiana no los verías en un mismo espacio, en un mismo lugar. Preguntan que detrás de quién van. Una de estas mujeres señala, levanta la mano y dice que ella es la última. Bueno, a esperar. Pero a Ana se le escapaban pequeños sonidos ahogados que amortiguaban el dolor que ella sentía. De repente, ahí sentados, abre la puerta una persona. Ellos describen como un viejito, una persona mayor, que incluso tenía un bastón, estaba sin playera y tenía un pantalón café tradicional, vestía unas alpargatas y portaba ciertas pulseras, collares, incluso aretes. Pero es como si algo ya estuviera mal. Ellos nos narran que cuando esta persona mira a los que están allí sentados, enseguida da unos pasos
observa de manera detenida, de manera fija a Luis y a Ana. Voltea y le dice a las demás personas: lo siento mucho, ellos son los que siguen. Y algo en el ambiente cambió, como si la palabra de esta persona fuera ley absoluta. Nadie se quejó, nadie le reclamó. Ellos pasaron hasta el lugar donde les indicó esta persona, que ellos lo describen como esta casita más pequeña, una pequeña choza llena de plantas, incienso. No veían figuras de santos religiosos, no había nada de eso. Acuestan a Ana directamente en el piso. Este hombre se voltea hacia Luis y le dice: ¿por qué no la trajiste antes? Él está confundido, no sabe por qué lo han pasado a ese cuarto. Esta persona le dice: te voy a mandar a comprar estas cosas y me lo tienes que traer ya, ahora. Le dan un pequeño papel, acude a comprar lo que le pidieron, pero recordemos que ellos tienen muy poco efectivo, los ahorros ya no están presentes. Él empieza a preguntar, compra algunas cosas. Sin embargo, los elementos principales no los puede conseguir. Dice que son demasiado costosos y él no puede pagarlos. Ya sin esperanzas, regresa con esta persona y le dice que eso es lo único que ha podido conseguir, que no puede pagar absolutamente nada más. Aquellas hojas, aquellas raíces, aquel incienso están fuera de sus posibilidades económicas. Este hombre levanta la vista hacia él y le dice: esto no es algo frecuente que yo haga. Sin embargo, esta mujer está en peligro. Si quieres salvarla, sal hasta el cuarto donde están las demás personas y diles que yo digo que te den de lo que ellos traen. Él toma ese pequeño papel, sale con una voz temblorosa, casi sin escuchar, solicita la ayuda de las personas. Sin embargo, la voz le falla, le tiembla, las personas que están al fondo ni siquiera lo oyen. Luis se siente apenado, se siente molesto consigo mismo por no tener la solvencia económica. Pero aquel hombre sentado, de buen vestir, elegante, se levanta, le pide amablemente la hoja que sostiene Luis. Se para con voz firme, se dirige a las demás personas. Ellos escuchan atentos. Es una encomienda del chamán. Nadie se queja. Abren los pequeños maletines, los sacos, sabucanes, pitas, mochilas, y donde se encontraba parado Luis, la gente le empieza a dar esas raíces, esas hojas. Él, con una voz temblorosa, le da las gracias a aquel hombre. Él solo asciende en señal de nada. Entra de nueva cuenta con el chamán, le entrega todo
A él describe que esta persona empieza a orar en una lengua extraña. Toma alguna de estas hierbas, raíces, las tritura, las pone directamente en la boca de Ana y le comenta: bajo ningún motivo saques estas hierbas de tu boca. Toma los demás elementos, empieza a mastrujarlos, toma un mortero que él tiene ahí, le echa un líquido que él desconoce, se lo pasa por las manos, por el cuerpo, levanta el vientre de Ana, queda al descubierto y empieza a frotar esta sustancia. Al momento de que esta sustancia llega a la piel de Ana, ella se empieza a retorcer de dolor. Gritos ahogados se escuchan. En cierto punto, Luis nos dice que quizás el dolor es amigo y enemigo al mismo tiempo, ya que Ana pierde el conocimiento, deja de gritar, pero cuando esto sucede, comenta que este chamán se voltea a verlo y le dice que no tenga miedo, lo que está a punto de ver es necesario de hacerse. Dice que con la mano derecha esta persona lentamente empieza a introducir los dedos en el ombligo de Ana sin ningún tipo de material soportante, nada de cuchillos, vidrios, absolutamente nada. Y él dice que eso es imposible, que en cierto punto pensó en detener a ese chamán, pero justamente en ese momento este chamán saca los dedos con una herida. Él nos menciona que es llamativa, directamente en el ombligo. Cuando este hombre retira la mano, un líquido apestoso, viscoso, de color negro, empieza a brotar del ombligo de Anne. Este hombre se levanta, topa un poco más de aquel líquido previamente preparado, se lo frota de nueva cuenta en las manos y empieza a masajear, primeramente suave, lento, el vientre de Ana. En cierto punto ya casi hundía las manos en el vientre de nuevo. Pero lo que le llamaba la atención a Luis es que esta persona tampoco tocaba aquel líquido. Nos dice que pone de costado a Ana y todo ese líquido iba drenando. Pero el chamán no lo tocaba. Le pide a Luis que le pase una toalla. Este lo hace, limpia lo que queda de este líquido del vientre de Ana. Se voltea de nueva cuenta y le dice a Luis: prepárate, porque puedes salir viva. Luis no entendía de qué le están hablando. Todo lo que está presenciando está fuera de toda lógica humana. Continúa con los masajes y de repente algo se empieza a asomar. Para sorpresa de Luis, del vientre de Ana sale una serpiente, afortunadamente muerta, pero él nos dice que la especie a la cual pertenece esta serpiente es la colarillo, bastante común en la península de Yucatán. Sacan esa serpiente,
Con la toalla le piden que por favor tome a la serpiente, que la envuelva, salga hasta el patio y la queme. Él obedece. Cuando regresa de nueva cuenta, le preguntan si la toalla con aquella serpiente se quemó. Él responde que sí. Este chamán se levanta, se lava las manos y limpia el vientre, el ombligo de Ana. Y él, Luis, nos dice que quizás es magia. Esa persona junta los pulgares y lentamente los pasa sobre aquella herida en el ombligo de Ana. Y esta herida cierra. Luis está atónito. El chamán le comenta que tome su esposa y que a un costadito, en una de las demás chocitas, espera que se despierte Ana. Él hace lo que le dicen. Pasaron alrededor de 40 minutos, una hora, cuando ella reacciona. Luis, desesperado, lo único que pregunta es que si ella está bien. Responde que sí, que ya no siente aquel dolor. La fiebre había cesado, sin embargo, aún continuaba débil. Cuando ella se despierta, toman sus cosas. Luis se dirige hacia ese chamán. Toma su billetera y le da todo el dinero que tenía en ese momento. El chamán lo ve, le dice que está bien con ese pago. Pero pasaron los días. Ana recuperó aquella fuerza que había perdido. Aquellas mujeres que le dieron los alimentos, se les hizo extraño verla bien. Sin embargo, ellas sabían lo que habían hecho. No vieron comentarios, disputas o discusiones. Ellas ya sabían que alguien había sanado a Ana. Luis nos comenta, finalizando esta historia, que ahora, a manera de agradecimiento, aunque el chamán ya le dijo que deje de hacerlo, las cosechas ya se dividen en tercios. Una parte para consumo, otra para venta y otra para el chamán. Luis dice que seguirá haciendo esto sin importar lo que diga el chamán. Está agradecido por haber salvado a su esposa. Déjame preguntarte, ¿esta historia te ha parecido increíble? Quizás es un parásito bastante grande el que sacaron del vientre de Ana. ¿Cómo le abrieron el ombligo sin ni siquiera tener algún elemento punzocortante? Más increíble aún, cómo cerraron esta herida únicamente con las manos. Te recuerdo, mi nombre es Jazz y esto fue la bitácora de otro mundo. Nos vemos en la siguiente entrada.